teología fundamental, que en realidad todavía así como que no hemos entrado, van a decir, en la teología como tal, pero sí. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? ¿Qué es lo que he estado haciendo más bien en estas sesiones? He estado mostrándoles el método para poder entender lo que es la teología. Ya dijimos la semana pasada, ¿verdad? Que tenemos el texto que es la fuente, que Se fue el contiene, sonido, padre. ¿mandé? Ahí está ya. Que contiene una riqueza y una profundidad del misterio de Dios, del misterio del hombre, del misterio del mundo. Ahora, ¿cómo hacerle la pregunta? ¿Cómo hacerle para poder conocerlo, entenderlo, asumirlo y explicarlo? Son 4 pasos de este proceso. Ahí lo tenemos en delante, dice. ¿Cómo lo entendemos? O sea, cómo lo conocemos, cómo lo entendemos, cómo lo interpretamos, cómo lo asumimos y cómo lo explicamos. ¿Qué es lo que le toca? Es que si le apachurro ahí se me mueve, mira. Ya. Bien, luego, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y ya les dije, a ver, ¿qué es lo que hemos visto? El método de la lectura rápida de los libros, porque ¿de qué sirve que tengamos mucha bibliografía si no tenemos el método para leer rápido y sacarle el contenido? Primero, eso es indispensable, pero hay que practicarlo. Que a propósito, hay algunos que todavía no me mandan esa tarea. Muy bien los que ya lo hicieron. Ya ese es el principal, el primero. Después, la semana pasada les di otra forma de hacerlo, ¿verdad? Ya teníamos como texto la Dei Verbum, que les dije, la Dei Verbum es el mejor texto para poder entender lo que es la teología fundamental. Ahí está, hay que leerlo, releerlo una y otra vez. Y les di el método teológico prácticamente, ¿no? Cómo sacarle el contenido teológico a un texto y lo hicieron bastante bien. Algunos tuvieron alguna duda, me preguntaron, ya les dije, pero eso es apenas una práctica. Tal vez algunos ya lo habían hecho, pero los que no, es la primera vez. Hay que hacerlo y aplicarlo siempre, hasta que lo hagamos automáticamente. Ya cuando dominemos el método, vamos a aprender a leer entre líneas, les decía. Y ya, como ya sabemos el significado de cada palabra, de cada frase, pues ya no tenemos que hacerlo paso a paso, lo hacemos automático, pero ya podemos distinguir. Pero aquí lo interesante de este método que vimos la semana pasada, cuando pensamos que ya agotamos el sentido de cada palabra, descubrimos que hay más, sobre todo cuando es palabra de Dios. Lo leemos una vez, encontramos algo nuevo, siempre nuevo. Y dijimos, ya creo que lo agotamos. Pero después lo volvemos a leer y le encontramos otra novedad. Y ya decimos, creo que ya lo agoté ahora. Lo volvemos a leer ese mismo texto y leer esa misma palabra y le encontramos algo nuevo, siempre nuevo. Y yo les decía en la predicación, un secreto es que cuando vamos a predicar, después de haber hecho todo el proceso del método y que ya tenemos nuestra predicación, presentar esas novedades. Lo bueno que el que nos escucha la predicación
no sabe lo que nosotros ya sabemos después de tanta práctica, después de tanta predicación. Pero para ellos casi siempre será nuevo. Pero yo estoy suponiendo que tenemos dos escenarios. Escenario uno, alguien que por primera vez te está escuchando predicar. Todo va a ser nuevo. Escenario dos, suponiendo que estás en una comunidad religiosa, en el seminario, y que te escuchan todos los días predicar en la homilía, concretamente, ¿no? Van a misa todos los días, o están en Santa Rosa, van a misa todos los días los mismos. ¿Cómo hacerle? Sería muy, ¿qué sería? Muy pobre si el padre, cuando le toca predicar sobre un texto, cada vez que ve ese texto, que se encuentre o que explique mejor ese texto, tuviera que repetir. Yo recuerdo que, sí, un padre, cuando hablaba, dice, fíjate que yo tengo un secreto que me ayuda mucho, es muy práctico, decía. Esa era su forma de pensar. Dice, yo ya tengo preparados 3 esquemas de matrimonio o de homilía para el matrimonio. Entonces, si tengo 3 matrimonios el sábado, entonces dice, predico el primer esquema. Sí, el segundo y el tercero, y así cada vez. Dice, así ya no me, ¿qué dice? Decía así su argumento. Así yo no me esfuerzo en estar preparando cada día. Ya lo repito y lo repito. ¿A fin qué? Decía. Al fin que solo se van a casar una vez. Ya no va a volver a escuchar. Eso es práctico para él. Puede ser. Pero para el predicador como él o como tú o como yo, eso es el peor error. Lo más pobre que podríamos hacer porque matamos precisamente el espíritu del texto. Porque solamente vamos a hacer 3 esquemas y de ahí ya no pasamos, ya no nos esforzamos, vamos a estar repitiendo. Y lo que yo quiero que entendamos en este curso es precisamente eso, que el texto es inagotable, que así hagas 1000 esquemas del mismo texto para predicar, van a salir otros 10,000 temas. Es decir, vas a encontrarle algo nuevo, siempre nuevo. Por eso, utilizar esa estrategia que utiliza el padre es empobrecer. Pero puede ser, en serio, por flojera, por desidia, porque no hay tiempo. Puede ser que alguien de ustedes dice, este texto ya me lo sé, ya lo prediqué varias veces. Y ya, con eso voy a sacar mi esquema y voy a predicar. La palabra es viva, la palabra es eficaz. Y cada vez le encontramos algo nuevo. El tip que quiero decirles hoy es lo que engancha a la gente. Es decirles, ¿saben qué? Hoy descubrí algo nuevo. Yo no lo había visto. A pesar de que ya había predicado, encontré este detalle. Y el detalle que encontremos en la meditación, en la reflexión del texto, puede ser exterior o puede ser interior. Interior significa que es lo más profundo, la última novedad que descubriste. Y si no lo hiciste tú, a lo mejor alguien lo escribió, pero aquí no se trata de lo que descubrieron otros, sino lo que tú vas descubriendo en el contacto diario, permanente con el texto. Yo me atrevería a decir que si todos los días predicáramos el mismo texto durante, ¿qué les gustaría? Un mes, haciendo la meditación, ¿eh? No tomando tu esquema y repitiéndolo, sino haciendo todos los pasos cada vez, siempre le encontrarías una novedad. Y ese ejercicio yo creo que lo notarías tú y lo notaría si estamos, decíamos en el segundo caso, que sea una comunidad estable, permanente, que te escucha todos los días. Bueno, esa es la introducción. El día de hoy vamos a ver el tercer método, que es la lección divina.
La lección divina nos va a llevar al mismo resultado. Pasos distintos, el mismo resultado, el encuentro con la palabra. Eso ya lo saben. Y si alguien no lo sabe, pues al ratito me diga, yo no sé cómo hacer la lección. Hoy vamos a tratar de hacerla, hacer los pasos. Les voy a presentar los pasos y vamos a tratar de hacerla, ¿eh? Va a ser una práctica rápida. Y la lección divina también, depende del tiempo que tengamos, de lo que queramos profundizar. Eso es lo que vamos a disfrutar y vamos a aprovechar. Entonces, aquí tenemos, ahí tienen en la pantalla, ahora a ver si, no sé si las ven o que permanece el mayor tiempo posible en unión. Y fíjense, no es en comunión, va más profundo la unión, unión con Dios a través de la palabra. Es un método distinto, igual que la teología nos busca que nosotros primero a través de la comprensión, es más a través de la razón, el método teológico como ciencia o la teología como ciencia. Aquí no hablamos de ciencia, sino hablamos más bien de experiencia contemplativa, de oración, de encuentro con la palabra como alimento. Podríamos decirlo, la ciencia teológica es alimento para la razón, la lección divina es alimento para el corazón. Una fortalece la inteligencia, la comprensión, la ciencia teológica. La segunda, la lección, nos ayuda a fortalecer la voluntad, a fortalecer el corazón. Por eso el método, la palabra y yo, que no es otra cosa sino la lección, decimos la palabra y yo, camino para la íntima comunión con Dios. Y tenemos el programa que se llama Fortaleciendo el Espíritu. ¿Por qué? Con la lección fortalecemos el espíritu, fortalecemos la voluntad. ¿Para qué? Para seguir caminando en este camino. ¿Hacia dónde? Hacia la casa del Padre. Entonces, esto es el tema de la lección. 4 pasos, ahí están.
Y luego ya pasos para la lección, dice, primero, aquí ya le va poniendo, fíjense, uno de preparación, dice preparación, se llama estacio, es preparar el lugar, en un lugar tranquilo, en un lugar en silencio, y con la oración inicial, dice, antes de comenzar se busca un lugar tranquilo, se hace en silencio interior y exterior, se invoca al Espíritu Santo para abrir el corazón a la escucha de la palabra. Ya viene, sería el primer paso, la lección. Lectura. ¿Qué dice el texto? Consiste en leer la escritura lentamente, pausadamente y varias veces. Rumiándola, se dice. Esta es la primera parte de las rumias. Mastica, la vuelves a masticar. La vas saboreando, intentando comprender el sentido literal e histórico. Se trata de saborear la palabra y notar los detalles, personajes, contexto, mensaje. ¿Qué dice el texto? No, ¿qué digo yo? Primero, ¿qué dice el texto? Segundo, o sea, aquí está el tercero. Sería el segundo, la meditación. Meditación, es la meditación. ¿Qué me dice el texto? Pero es que me dice a mí, ¿qué nos dice a nosotros? Los hermanos separados solo se quedan en este paso. ¿Qué me dice el texto a mí? Y entonces hacen una interpretación personal, individual. Los católicos decimos, ¿qué me dice a mí? ¿Qué nos dice a nosotros? Porque la intención es que la lección se haga en comunidad y de hecho, originalmente, la lección lo hacen los monjes en su monasterio, en comunidad. Hacen una reflexión comunitaria. Por eso, ¿qué me dice? ¿Qué nos dice? Se reflexiona sobre cómo la palabra leída ilumina la propia vida. Es el momento de dejar que el mensaje cuestione y toque el corazón personalmente identificado. ¿Qué quiere Dios decirme hoy? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me está pidiendo a mí? Es asumir el texto, lo personal, y luego qué nos dice a nosotros para hacer una buena interpretación del texto. Para eso nos ayuda el ejercicio anterior, buscando en el método de la palabra, ya decimos qué palabra, qué frase, qué palabra te llamó la atención. Y es exactamente la tarea de la semana pasada, ¿recuerdan? A ver, lee el texto y subraya una frase. ¿Para qué? Para ver qué sentido teológico tiene. Trinitario, cristológico, eclesiológico, etcétera, etcétera. Este momento es tratar de ver más allá de lo que aparentemente dice la palabra. Y eso ayuda si nosotros ya hemos hecho mucho ejercicio del paso anterior o del método anterior del de la semana pasada. Si no dominamos el paso anterior, no de la lección, el paso anterior de lo que vimos la semana pasada, va a ser bien difícil encontrar el mensaje. Si dominamos aquel, va a ser bien fácil esto, porque ya después de reflexionar y profundizar en cada palabra, entonces nosotros ya no tenemos, insisto, que hacer tanto esfuerzo. Una persona que por primera vez lee el texto y no sabe los muchos significados que puede tener una palabra, pues tiene que buscar en el diccionario todo lo que significa las primeras veces. Después que ya sabes qué significa toda una frase, porque ya lo has predicado muchas veces, porque lo has meditado muchas veces, pues ya es más fácil, se va ahorrando tiempo. Viene el cuarto paso, que sería el tercero de los cuatro, perdón, la oración. ¿Qué le digo yo a Dios? Y se va haciendo un diálogo, porque si solamente escucháramos lo que dice Dios, meditáramos y no le respondemos, entonces se hace un monólogo. Y aquí en la lección es oración, por eso es un diálogo.
Primero decimos, habla, Señor, que tu siervo escuche, y después escucha, Señor, que tu siervo habla. Y en la oración es la respuesta a Dios tras la meditación. Después que ya entendí qué es lo que me está diciendo, entonces ahora yo le respondo, ya entendí, Señor, ya sé lo que me estás pidiendo. Se dialoga con Él, se le pide, se le agradece, se le alaba, se le pide perdón, o puede ser también oración de intercesión a partir de lo que la lectura ha provocado en mi interior. Es una respuesta. Después viene el quinto paso, la contemplación, es descansar en Dios. Es silencio profundo ante la presencia de Dios en la palabra. Es dejar de hablar para adorar. Es admirar. Es disfrutar de la acción de Dios en el alma, buscando identificar la propia vida con la de Jesús. Aquí entra en juego, en la oración contemplativa, entra en juego un papel muy importante la imaginación. Muchas veces hemos escuchado que la imaginación nos distrae. En la lección hay que aprovecharla a nuestro favor. La imaginación en este paso, y viene el de la acción. Ya estaba escuchando lo que les decía Héctor hace un momento. Les decía, toda predicación, si no llega a la acción, que es asumimos el compromiso, entonces no sirvió de nada. Pero no es presentar el compromiso, es alentar, es convencer nuestro corazón o el corazón de los oyentes, de los que nos escuchan en la predicación, convencerlos que ahora hay que ir a actuar. No es yo te propongo que hagas esto, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Es concretar cómo se vivirá la palabra en la vida diaria, compromiso, cambio de actitud. Y es hacerlo de manera personal o de manera comunitaria, ¿sí? Y los consejos prácticos, se puede utilizar el Evangelio del día. Ya me sacaron, ¿verdad? Me salí, Sí, ¿sí? sí, está ahí, nada más hay que buscar el archivo. ¿Todavía estoy? Y ahí está, ese es, Sí, sí, ese es. ok, está bien. Bueno, eso es un poco la explicación de, no sé cuánto tiempo nos queda, pero ¿qué les parece? Mi intención es que nos vayamos a aplicarlo. Empezamos con el Evangelio del día de hoy, que está muy interesante. Dice, lo primero, la preparación es la oración. Hagamos un momentito de oración, sería la práctica. Dice, hay que invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien nos ayude para que podamos tener un encuentro con el Señor a través de su palabra. Entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos penetrar tus misterios a través de la lectura orante de la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, en este momento para que si este método sirve para nuestras predicaciones, si este se nos facilita más, lo adoptemos. Amén. Ahora, el texto de hoy es Marcos 7, 24, 30. Es la lectura del Evangelio de hoy. Y dice, es el primer paso, lección. La leemos. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro.
entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba allí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria, fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer replicó: sí, señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete, porque eso que has dicho, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Bien, estamos en el primer paso, la lectura. Ahora este primer paso es, hay que ver el contexto, dice, el contexto del texto. Y en la Biblia, si tuviéramos la Biblia aquí, entonces diríamos, es del Evangelio de San Marcos, es el capítulo 7, en la sección de la predicación. Si fuera el de Mateo, sería el sermón de la montaña, así ponerlo en el texto. Aquí lo ponemos, decimos, este texto, el contexto de este texto es que es la lectura del Evangelio de San Marcos del día jueves de la semana quinta del tiempo ordinario. Jueves, Evangelio del día de la liturgia del jueves quinto del tiempo ordinario. Ese es el contexto. Y entonces que tenemos que ponerlo en el contexto del de ayer. ¿Qué dijo el de ayer y qué va a decir el de mañana? Entonces, podemos ponerlo. Si lo leemos en la Biblia, lo vemos en el contexto, pero aquí lo estamos viendo en el contexto litúrgico, ¿sí? Que quede claro, contexto litúrgico, por eso hay que ver cuál fue el evangelio de ayer miércoles, desde el domingo, yo les decía, domingo, lunes, martes, miércoles, tienen una secuencia. Ese es lo primero. ¿Cuál es el contexto del texto? Segundo, ahora, ya leyendo, porque hay que leer, hay que responder a las preguntas. ¿Quiénes? Hay que ver los personajes. ¿Quiénes aparecen allí? La segunda lectura. Estamos releyendo. ¿Quiénes son los personajes? En aquel tiempo dice Jesús salió. Es Jesús. Después aparece una mujer. No dice nombre, es una mujer. Aparece una niña también, que es su hija. Tampoco dice el nombre. Y ya esos son los personajes que aparecen. Ahora, el contexto del lugar en donde se da la escena. Dice Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Aquí la pregunta es, a ver, yo no sé dónde está Tiro, al norte, al sur, al este, al oeste o al oeste. ¿Qué es? ¿Una montaña? Tiro es una ciudad, está en el centro, está en la costa. Y entonces, como yo no lo sé, entonces tengo que ir al mapa y buscar ahí, mapa de Israel y buscar en dónde se encuentra Tiro, dónde está Genezaret y dónde está Tiro, para ubicarme, porque si no me ubico,
Entonces, son detalles que en la predicación a veces es importante. ¿Cuánto se hace? Habría que preguntarle, ¿cuánto se hace caminando de Genezaret a Tiro? Bien, dice. Y luego todavía sigue el contexto. ¿En dónde se encuentra? Ya, en Tiro, dice. Luego entró en una casa. Todo debe ser contexto del lugar. Entró en una casa y la razón por la cual entró a la casa, dice, no quería que nadie se enterara de que estaba allí, porque la vez pasada hablaba de que les dijo, vamos a descansar, porque ya estamos cansados después de la misión, la práctica de la misión. Y no pudieron. Hoy lo intentan de nuevo. Vámonos a descansar, vámonos de vacaciones al mar, a la playa una semana. No dice, estamos una semana, pero dice ahora también está la sirofenicia. Una mujer, ahora dice cuál es la razón, la necesidad que hay. Porque dice, ahí está Jesús. Hay una necesidad que él quiere resolver. ¿Cuál es la necesidad que quiere resolver Jesús? Y ahí aparece una mujer, todavía solo dice una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo. Y ya yo creo que con eso ya tenemos el contexto, el dónde fue, el contexto vital, dice, dónde vivían, dónde se realizó la escena. Ahora vamos a ver, ya vimos los personajes, vimos la escena, ahora vamos a ver, ya y vimos la necesidad, la niña está poseída y la mujer necesita que Jesús le haga ese favor. Y lo fue a buscar, dice. Ahora vamos a ver el tercero. ¿Qué verbos o qué acciones? Porque el verbo nos describe la acción. ¿Qué acciones? Y entonces vamos a buscar los verbos. Entonces vamos ahora otra vez, otra leída buscando los verbos. En aquel tiempo, dice, es tiempo pasado, pero dice, Jesús salió. Ahí está el primero, salió. Él se fue, también es un verbo, pero ya es hacia dónde va, diciendo hacia dónde va. Entró, segundo verbo. Y yo les recomiendo que busquemos los verbos fuertes se llaman, ¿no? Que están en, ¿cómo se llaman? Salió, entró, pues no quería, el verbo querer. Esos son verbos secundarios. Pero luego, pero no pudo pasar inadvertido. Luego otra vez, una mujer que tenía, otro verbo más. Y luego se enteró, un verbo más. Y luego fue a buscarlo. Y se postró cuando aquella mujer siria, fenicia, pagana, le rogaba a Jesús que la sacara, que le sacara el demonio a su hija. Luego él respondió, verbos fuertes, ¿eh? Y luego dejar, el deja. Ese verbo no está en verbo transitivo, está en verbo, ahora está en imperativo. Deja que coman primero los hijos. Y luego, no está bien quitarles, echárselo. La mujer replicó, comen, que es un verbo también, tiran los niños, comer, tirar, comen. Luego Jesús contestó, anda, vete. Y ahí pone los dos verbos que son imperativos. Anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido. Y ha salido ya. Y después, al llegar, encontró recostada
el demonio había salido. Son un montón de verbos. Y ya con eso, ahora, en este paso que hay que hacer, a ver, esa es la parte más difícil. Como son muchos verbos, hay que escoger el que ustedes consideren que es más importante. ¿Cuál sería el verbo que mueve a todos los demás y que tiene que ver con la necesidad y que tiene que ver con la solución? Bueno, y el tip aquí es siempre, a ver, ponle más atención a los verbos que están en imperativo. Por eso en teología se llama, en teología moral, sobre todo se habla de los imperativos categóricos. Un imperativo categórico es, a ver, ¿cuál es este ejercicio? ¿Cuál es el más importante? Hay muchos, pero ¿cuál hay que categorizar? Vamos a ponerlos en orden de importancia y es de lo que se trata. Habrá textos que son menos importantes, pero a ver, ¿cuáles son los verbos más importantes? Dice. Entonces son dos tips. Los que estén, subraya los que estén en imperativo. Pero también el segundo tip es subraya aquellos que tengan que ver con la necesidad, allí donde está la frase en donde aparece la necesidad, ¿eh? ¿Cuál es la necesidad? La mujer tenía una niña poseída. ¿Por qué esos verbos nos van presentando un proceso, un pasos? Y luego los otros verbos que tengan que ver con la solución, que en este caso sería anda, vete, por eso que has dicho. Y son dos verbos, eso quiere decir que son importantes. Anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido. Y otros, lo que tengan que ver con el compromiso, pero ahí está, el anda, vete, no le dio ninguna señal de que ya está, ve a averiguar, verás que ya lo que te he dicho ya está, ya sucedió. Bueno, entonces vamos, 3 elementos. Personajes, el contexto vital, los verbos, que son las acciones. Y creo que con eso podría ser suficiente, ¿eh? Para este primer paso. Pasamos ahora al segundo paso, que es la meditación. La meditación. Ahora les decía que en este tercer paso, en la meditación, hay que encontrar el sentido teológico. Y vamos a ver, dice, y eso ya depende del bagaje que tengamos de conocimiento. ¿Qué significa salir? ¿Qué significa la palabra Genezaret? Ya si conocemos el contexto histórico de Genezaret, dónde está Genezaret, cuál es a qué se dedica la gente, cuál es la situación de Genezaret, podemos entender, pero aquí lo que entendemos que es que Jesús salió y se fue a la región de donde se encuentra Tiro. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ese movimiento? ¿Y qué representa Tiro? Entró en una casa, ya lo dice la razón, aquí la dice, no quería que nadie se enterara que estaba allí porque estaba de vacaciones, pero no pudo pasar inadvertido. Creo que eso podemos pasarlo. Tiene más contenido teológico una mujer. El término mujer, sentido antropológico, por eso dice una mujer, no le pone nombre porque es una mujer, como cuando le dijo, recuerdan, mujer, ¿por qué lloras? Le di a su madre. Mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre.
porque se refiere, tiene un profundo sentido antropológico. Se hace referencia a toda la humanidad, a todas las mujeres, que tenía una niña poseída por un espíritu inmundo. En Marcos es importante el sentido teológico de esta frase. ¿Por qué? Porque Jesús, para Marcos, Jesús es el libertador. Jesús viene a liberarnos de tres enemigos. El demonio, aquí es ese tema. Jesús viene, Él es el libertador de las esclavitud del demonio. Segundo, Jesús viene a liberarnos de el pecado. Tercero, Jesús viene a liberarnos de la muerte. Entonces, cuando uno ya sabe que los tres enemigos del hombre, en este caso la mujer que está representando al género humano, son esos tres enemigos, demonio, pecado y muerte, dijimos, ya encontramos allí algo. Ya entendí. No se refiere en este caso a la muerte, ni tampoco se refiere al pecado. Se refiere a un ataque del enemigo. ¿Quién? El demonio. Cuando uno sabe eso, pues digo, ya lo sabe, ya sabe por dónde va. Cuando no lo sabe, si alguien de ustedes, yo no sabía eso, pues ya lo sabes. La próxima vez que encuentres eso, otro día lo encontrarás. Jesús perdonó en el Evangelio de Marcos, porque es Marcos. Jesús perdonó al paralítico y después lo curó. Entonces ya entendimos, hace referencia a los tres enemigos. Marcos habla de Jesús libertador y ahora deja de lado al demonio y hoy se refiere al pecado. Aquí dice, se enteró enseguida. Es el tema de la eclesiología de la evangelización. ¿Cómo se enteró? ¿Quién le dijo? ¿Quién le predicó? Porque si alguien te lo recomendó, es una manera de predicar, de boca en boca, ¿no? Y ella inmediatamente fue a buscarlo. ¿Qué le dijo? Se enteró qué le dijeron de Jesús, que la convencieron que fuera a buscarlo. Y es más, ¿qué le dirían? ¿Cómo predicarían? Que la pusieron en acción. Es lo que decía Héctor. A ver, ¿de qué sirve que prediquemos bien bonito? Que hasta arde el corazón. Pero si la predicación no nos mueve, como movió a esta mujer, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Y todavía más adelante, fíjense, dice, cuando aquella mujer X, porque tiene sentido antropológico, decía, pone una justificación, todavía remarca, dice, una mujer siria, de Fenicia y pagana. Tres atenuantes en contra de ella para que Jesús no realizara lo que pedía. Era Siria. La pregunta aquí, ¿a qué Dios adoran los sirios? Yo que voy a saber, dice. Bueno, nos da la clave la lectura del día de hoy. Y fíjense, dice, cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor, como el de David, su padre. Salomón, ahí está, dio culto a Astarte, diosa de los fenicios, a Moloch, el abominable ídolo de los amonitas. Y ya no les sigo, solo aquí es la pregunta es, ¿a quién adoran, a qué Dios adoran los fenicios? Porque era Ciro-Fenicio. Astarte, la diosa, es una diosa, no es un dios, es una diosa, Astarte. Pues esa mujer fenicia, dice, era pagana porque adoraba a Astarte, seguramente como todos los demás. Rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija. Imagínense lo que puede hacer una mujer por una hija. Si le dicen que
se pare, de mano se para. Si le dicen que traicione a su Dios Astarte y que se vaya a postrar ante el Dios verdadero, que es Jesús, lo va a hacer. Si le dice que vaya a buscar a ese Jesús que hace milagros y que puede ayudarle para liberar a su hija, lo va a hacer. La cosa es que ella fue a buscarlo y son las acciones. Fue a buscarlo o se enteró, fue a buscarlo y se postró. 3 pasos. Se postró a sus pies. Y ella pensaba que con eso era suficiente. Pero Jesús le respondió, le puso deja que coman primero los hijos. ¿A qué se refiere esa frase? Que tienen, hablamos de prioridades, que tienen prioridad el pueblo de Israel, que él vino a salvar a los judíos, no a los paganos. Pero lo que dice ella, que es bien razonable teológicamente, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos, dice Jesús. Por la prioridad, así, tiene prioridad los hijos. Echárselo a los perritos. Aquí lo dice con mucho cariño, pero dice los perros, porque los judíos y los musulmanes a los paganos les decían que eran los perros. Y se siente bien feo, les decía que me pasó una vez que fui a Egipto. Ven que somos cristianos y nos escupen los pies y dicen perro. Se siente bien feo cuando es perro cristiano. ¿Por qué? Porque todo aquel que no pertenece a la religión judía es un perro y los tratan como perros. No está bien quitarles el pan a los hijos, no está bien que yo te haga un milagro a ti porque tú eres una mujer, eres una pagana, dice, eres una extranjera, tú no tienes derecho. Y si se ha tomado como negativo, dice, qué gacho Jesús, ¿no? Pero hay que entender lo que le decía, se trata de entender lo que quiere decir. La mujer da su razón. Y fíjense, esto que dice la mujer, sí, señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Ese tiene un sentido teológico muy profundo respecto al tema que estamos tratando, al curso. La teología como ciencia, dice, es un acercamiento a Dios por la razón. Y creo que esta frase es el mejor ejemplo de la teología razonada. Sí, señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Sí, señor. ¿De qué sirve que tú te guardes este milagro que te pido, este favor que te pido, aunque sea mujer, aunque sea pagana, aunque sea extranjera? Si tus paisanos, dice, los judíos, no te aceptan, no aceptan la oferta de salvación que le haces, ni te pelan, sobre todo las autoridades, ¿verdad? Si ellos no la aceptan, pues entonces danos a nosotros, danos esa oportunidad. Y dice, tienes razón. Y dice, y tienes razón. Esa es la fe razonada. No es una fe irracional. No es una fe boba. Y creo que de eso se trata el curso, que lleguemos a este nivel, que nuestro encuentro sea de 2 maneras, por la ciencia teológica, pero también lo hagamos a través de la oración. Pero bueno, si se fijan, aquí está, ¿eh? Que no digamos que en dónde dice eso, que tiene que ser razonada, dónde dice la Biblia. En esta frase, precisamente, esta mujer sorprendió a Jesús con su fe razonada. Entonces Jesús le contestó, anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Y no es un chiste, no es una promesa. Ya les decía hace rato en la homilía, en aquel tiempo no había celulares, pero si no, ella hubiera hablado, oye,
Me acaba de decir Jesús que ya se curó mi hija. ¿Es verdad, sí o no? Sí, fíjate que en este momento se acaba de recostar y está muy bien. Y está muy bien. Ah, qué bueno, ¿no? Tuvo que ir, porque el contexto es, tuvo que caminar lo que tenía que caminar hasta su casa y cuando llegó descubrió que ya estaba curado. Porque Jesús no solo promete, Jesús actúa. Bueno, y con eso para que vean cómo se va haciendo la lección. Vamos al otro paso, ya, dejamos esto y vamos a la oración. Ya el Señor nos habló, ahora vamos a hablarle nosotros. Y dice la oración puede ser de petición, de agradecimiento, y quiero comenzar agradeciendo en este momento de la oración. Señor, te agradezco porque con la acción de tu Espíritu Santo abres nuestro entendimiento, nuestro corazón, porque hoy nos enseñas como una fe razonada, no solo orada, también razonada, nos lleva a los mismos resultados, que es creer en ti, confiar en ti y recibir la gracia que tú sabemos poder ofrecer. Gracias, Señor, porque tenemos tanto que aprender y tú nos das la oportunidad de estar en esta escuela, para ir aprendiendo primero el método y después aplicarlo y después explicarlo. Gracias, Señor, por los que estamos aquí el día de hoy. Amén. Bueno, solo estoy haciendo los pasos y aplicándolos. Ya la oración, pues de acuerdo al tiempo que tengamos, pero puede ser lo que te vaya inspirando. Eso me inspiró ahora. Y vamos a pasar ahora a la contemplación, descansar en Dios, silencio profundo. Dije que para eso servía la imaginación, ¿de acuerdo? Vamos a usar la imaginación. Entonces, normalmente uno se pone tranquilo, cierra los ojos y comienza a imaginar. Jesús está en Tiro, dice. O te imaginas, y desde el principio dice, se pasó de Genezaret a Tiro. ¿En qué se fue? Depende del contexto que nosotros tengamos. Si no sabemos dónde está Genezaret y si no sabemos qué tanta distancia hay entre Genezaret y Tiro, entonces vamos a imaginarnos. Si dijera que se fue de Cafarnaum a la otra orilla del lago, nos imaginamos que Jesús va en la barca, pero ahorita necesitamos ese contexto, por eso es importante. Pero imaginemos que está en la casa. Llega a la casa, una casa de campo, llegan a discreción, dice, dispuestos a descansar en la playa un ratito. ¿Cómo nos imaginamos a esa casa? Una casa al estilo de aquella época, que había unas palmeras, casa de piedra, como las hemos visto en las películas nos ayudan para eso. Era un cuarto grande, un cuarto chico, no sé. ¿Qué tan lejos estaba de la playa? Él estaba en la playa, era una casa sencilla o una casa de un amigo rico, no sabemos. Pero de eso se trata, de imaginarla. Hay que ir reconstruyendo la escena, o construyendo la escena en la imaginación. ¿Cómo llegó la mujer? ¿Sola? ¿Acompañada? ¿Con quien la recomendó? Seguramente quien la recomendó era alguien conocido de Jesús. Quizás a lo mejor un sirviente de la casa, del dueño de la casa. ¿Cómo llegó? Caminando en una caravana, en camello. ¿Cómo se acercó? ¿Qué trazas tenía la mujer? ¿Era un hombre, una mujer pobre? ¿De qué edad? Porque no dice qué edad tenía la hija.
y hay que vestirla. ¿Cómo nos imaginamos que iba vestida? Y depende también imaginarnos de qué edad y de qué nivel social. No lo dice. Pero una cosa dice, se acercó a Jesús y se postró con esa actitud humilde. Hay que imaginarnos cuál es la reacción de Jesús cuando la vio. ¿Qué seño hizo? Parece que no fue un seño de fraternidad o de ternura, porque él quería mostrarle a la mujer que no es un chico fácil, que la relación con Dios no es así como que tan simple, que si quieres acercarte un poco a Dios, pareciera que Él se aleja. Y si te quieres acercar un poco más, se aleja, no porque se quiera alejar como rechazo, sino como para obligarle a ella que se esfuerce un poco más para acercarse, que las cosas no se dan si no te esfuerzas un poco más. Como me imagino como ese juego que hace la mamá cuando enseña a caminar a los hijos, al bebé, que da el pasito. Cuando el niño da un pasito, la mamá se aleja un poco más para que de dos. Y cuando ya da el segundo, se aleja para que dé tres. Lo obliga a forzarse un poco más, y no como rechazo, sino por el bien. Esfuérzate un poco más. Así me imagino que Jesús con esa reacción le dice, a ver, quiero mostrar qué tan real es la fe que tú tienes. En ese sentido, uno puede entender mejor en este paso de la contemplación, imaginándose eso. ¿Qué reacción tuvo la mujer cuando Jesús siente ese alejarse, ese cierto rechazo? ¿Qué sentimiento tuvo la mujer y qué reacción tuvo cuando parece que Jesús no quiere hacerle el favor? Ahora, ¿qué reacción tuvo Jesús cuando escuchó esa expresión que les decía hace ratito? Manifiesta una fe razonada, calculada, una razón que sorprendió a Jesús y le arrancó la misericordia y la compasión. ¿Cómo fue la reacción? Dice, ay, caray, eso se me sorprendió. Casi es la misma reacción que tuvo cuando con fe razonada le respondió el centurión, recuerdan, que tenía a su criado enfermo, que le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, con que tú digas una palabra, basta para que se sane mi siervo, porque yo tengo soldados a mis órdenes. Y le digo, uno ve y va. Y le digo, viene, ven y viene. Tú también desde aquí. Yo creo que lo que tú digas, desde aquí puede suceder. Esa es la fe razonada, una vez más. Bueno, eso sería. Y como siempre, otra vez repito lo que dijo Héctor, esto tiene que llevarnos a nosotros al compromiso. Aunque dice tradicionalmente se incluye 4 pasos, se añade la acción. Y de hecho la acción tendría que ser en la oración. Yo por eso en la palabra yo solo pongo 4 pasos, porque ahí está, en la oración uno se compromete en ese diálogo, uno tiene que ser, en ese diálogo uno tiene que comprometerse con Dios. Ahí se sella la alianza. Acá, con un sentido más pastoral, se añade la acción como fruto de la lección para concretar cómo se vivirá la palabra en la vida diaria, cómo se va a manifestar nuestro cambio. Pero insisto, creo que los 4 pasos, y si lo metemos en la oración, allí nos comprometemos. Digo, acá se pone como sentido pastoral porque seguramente los monjes en algún tiempo nosotros mismos descubrimos que, ay, qué bonita, hicimos la lección, sí, pero pues no se nota el cambio. Eso que aprendiste hay que aplicarlo, eso que aprendí hay que aplicarlo y vivirlo, porque es el testimonio que ven los demás, ¿sí? Y es el testimonio de nuestra íntima comunión con Dios.
Bien, creo que ya se acabó el tiempo, son las 10 de la noche, nos llevamos una hora porque eso se llevaba un poco más, pero este es el método de la lección y una práctica sencillita. Les voy a dejar la siguiente tarea, se les van acumulando a los que no la han hecho, sigan mandándola, la primera, la segunda y esta tercera, hacer una lección del Evangelio de mañana. Y hicimos esto, del Evangelio de mañana. Mañana tenemos programa, me parece que sí, sí tenemos. Veanlo a las 9 de la mañana, pues para que tengan otra idea de cómo lo vamos haciendo, pero esos son los pasos. Creo que trate de hacerlo sencillito, pero paso por paso. Y vean que al final hay que hacer lo mismo, la tarea sea, haz la lección y escríbela paso por paso, como le has hecho a los otros, para ver si sí lo vas haciendo, pero lo que me interesa es la reflexión final, ¿sí? La meditación, los 4 pasos, pero la meditación, a ver, vas escribiendo lo que vas encontrando allí en las frases, como dice ahí, yo no lo escribí, solo se los iba platicando lo que encontré así de un paso rápido en cada una de las palabras y de las frases. A ver, inténtenlo. Si ya lo has hecho, felicidades, va a ser muy fácil. Si es por primera vez, te va a costar trabajo, pero nada imposible, es sencillo. Seguir los pasos y listo. Bien, ya estamos allí en la pantalla. Les agradezco. No sé si tengan alguna pregunta. Abra el micrófono el que quiera hacer alguna pregunta. Si no hay preguntas, pues nos vamos porque ya está. Explicarles un poquito después de las preguntas, padre, sobre el libro del curso básico de liturgia. ¿Mandé? Una vez que pregunten, al concluir, si podía hablarles 1 o 2 minutos sobre el cuadernillo, el curso básico de liturgia 1. Ah, bueno, sí. A ver si alguien tiene alguna pregunta. Si dicen esto es nuevo para mí, yo no sabía cómo hacerlo, no sabía de la lección, o diga yo ya sabía, pero esto me ayuda, pues ahora hay que aplicarlo también, es una manera de cómo ir preparando su predicación. Es otro método que aplicado con el PPP está perfecto ya. ¿Nadie? Bueno, si no hay más, entonces dice Héctor que les hable del curso básico. Se está preparando una serie y hasta ahorita llevo como 10 folletos, es el uno. Este folleto, curso básico de liturgia, trata sobre qué es la liturgia y otra vez le aplicamos el método. Son 4 temas nada más. ¿Qué es la liturgia? Naturaleza de la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Segundo, es el campo de la liturgia, porque no sabemos qué es la liturgia. La liturgia es el culto público que el hombre le rinde a Dios. Luego, ¿qué tiene que aprender quien estudia la liturgia, que es el campo de la liturgia? ¿Cuáles son los temas que trata la liturgia? ¿Sí? ¿O qué es lo que hacen los que están en los equipos litúrgicos en la parroquia? ¿Y cómo hacerlos? ¿Cómo se participa? El tema, el contexto histórico, es decir, la evolución histórica de la liturgia a través de las 4 etapas de la historia que les dije la vez pasada, ¿no? Son 4 etapas de la historia. Época antigua, época medieval, época moderna y época contemporánea. La historia en 4 grandes épocas. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando la liturgia a través de esas épocas? Lo sobresaliente de cada época. Entonces, si alguien, bueno, yo les diría,
está hecho para los que están en los equipos litúrgicos, como Nacho, que es allí el responsable de la misa de 6 de la tarde, ¿verdad? Los domingos. Pero seguramente ustedes también están en el equipo de liturgia en su parroquia. Eso es lo primerito que hay que saber. ¿Qué es la liturgia? ¿Qué celebramos? ¿Cómo hay que hacerlo? Por eso el cuarto tema es la participación. ¿Cómo se participa en la liturgia? Entonces se los recomiendo para ustedes. Dice, yo no estoy en liturgia, no importa, creo que es por cultura general pero si vas a misa, porque ya dijimos que la regla de vida nos exige ir a misa todos los días. Entonces eso nos va a ayudar para saber qué es la liturgia. Porque cuando a veces les preguntan, yo he escuchado a ustedes algunas veces y es que la liturgia es la misa, sí es cierto, pero no solo la misa. Y pareciera que en la predicación todo lo resumimos en la misa. Hay parte de razón, pero a ver, hay muchos temas que se tratan en la liturgia. Hay que saber cuáles son. Ahí están. Se los hacemos llegar a ver cómo con conectos para que lo tengan. ¿Sí? Bien. Entonces, les doy la bendición y nos vemos la próxima semana. Ya tienen la tercera tarea, no se les olvida. Y como dijo el padre Carlitos Chávez, no se hagan guajes. Ándele. Hay que ser responsables. A los que ya lo son, que ya llevan sus dos tareas, bien. A los que todavía no, apúrenle porque se les van a acumular. ¿Sí? El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca para siempre. Recuerden que un predicador, si no es teólogo, no es buen predicador, y si no es santo, menos. Que pasen buena noche. Saludos a sus párrocos cuando los vean. Gracias, Padre. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, adiós.